Pues muy buenas noches, hermanos. Estamos iniciando este segundo programa de esta serie de testimonios, que este programa tiene como finalidad enseñarnos a cómo sobrevivir a la crisis, justamente. Y como les decía, el hecho de sobrevivir es que podemos nosotros estar sobre las crisis y sobre las cosas que a veces nos aquejan. Vivimos en un momento bastante complejo. Es el momento de la dificultad, no solo por a lo mejor las cuestiones mismas ordinarias de nuestra vida, sino que toda esta cuestión de la pandemia, toda esta cuestión de la incertidumbre económica, de la incertidumbre social, de la incertidumbre política, de la incertidumbre misma en nuestra fe, en nuestra religión, no porque la religión esté en crisis, sino por el cierre de los templos, por ejemplo aquí en Chihuahua, en otros lugares, pues nos hacen entrar en una dinámica a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Nos hacen necesitar de unas herramientas que a veces no logramos asimilar y que a veces no logramos comprender. Y justamente este programa surge con la intención misma de enseñarnos cómo es posible vivir en medio de todas estas situaciones complejas de nuestra vida, cómo es posible sobrevivir a todas estas situaciones difíciles que podemos vivir. Y esto, pues no a través de ilusiones o a través de cuestiones que podamos platicar fuera de la realidad, sino justamente a través de los testimonios de hermanos nuestros que frente a dificultades muy fuertes pues han sabido vivir y han sabido sobrevivir y han sabido salir adelante. El mes pasado teníamos como invitado a Javier y yo le hacía la invitación y el compromiso a venir a darnos este segundo testimonio, y ahora mismo pues lo comprometo y pidámosle a Dios que Él pueda también y que todos podamos estar bien sin duda alguna, porque pues nuestro estado de Chihuahua no está exento del alto índice de contagio del coronavirus, ¿no? Y entonces pues también esto puede impedirnos poder realizar este programa, pero bueno, bendito sea Dios que en este momento podemos realizarlo y podemos estar bien y podemos comprender este testimonio. Entonces, como lo hacíamos la vez pasada, Javier comenzaba hablándonos de todo aquello que lo llevó en un determinado momento a vivir ciertas situaciones bastante complejas en su vida. Él comenzaba a hablarnos a los 11 años, a los 9 años. A los 9 años inició con el pandillerismo. Y después de eso siguió una época de alcoholismo y una época de drogadicción. Y en medio de todas esas situaciones, él pues pudo encontrar ese camino, y ese camino que él nos señalaba a través de la fe y a través de lo que él mismo iba sintiendo en un llamado, en una inquietud que él tenía. Él nos hablaba de esta necesidad de una pertenencia a un grupo, ¿no? Él se sentía solo, él se sentía vacío, y por eso decíamos que una de las herramientas fundamentales e indispensables para toda crisis
es el hecho de saber rodearnos de una comunidad de amor, de una comunidad sana que es nuestra familia, ¿no? Y también de llenarnos de un sentido de identidad, y esa identidad no la podemos encontrar en cualquier lugar. Esa identidad la encontramos solo en Dios, y esa identidad de amor y de vida se va manifestando también a través de una comunidad eclesial que sabe reflejar esa imagen de Dios y que sabe ayudarnos a caminar. Entonces, esa identidad también necesaria en la vida de la que hablábamos. Javier el día de hoy tiene proyectos, por el momento ha suspendido sus estudios de enfermería. Él tiene como proyecto pues poder lograr ese sueño pues de ejercer esa profesión, y esa profesión en un sentido del servicio, el servicio y el bien de la humanidad. También decíamos, no cualquier cosa puede darnos un bienestar en la vida, sino el hecho de servir y el hecho de hacer el bien a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Entonces, bueno, en medio de todos estos aspectos, pues son las herramientas que nosotros vamos encontrando para poder sobrevivir a las crisis y para poder sobrevivir a todas aquellas situaciones difíciles y adversas que vamos encontrando en la vida. Entonces, pues te volvemos a dar la bienvenida, Javier. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Vuelvo a decir, no es una cuestión fácil el hecho de venir y exponer la vida y exponerla públicamente. Sin embargo, el valor que tú tienes y ese testimonio que nos das, pues nos ayuda sin duda alguna a saber valorar la gran riqueza. Tú eliges regalarnos tu experiencia para que nosotros también podamos a través de ti vivir esa experiencia y poder compartir y poder salir adelante de muchas de las situaciones adversas que vivimos en el momento presente y en otro momento. Entonces te agradecemos, Javier, el hecho de estar aquí, y pues sin más preámbulos, nos gustaría pues que nos platicaras sobre esa segunda etapa de tu propia vida, Javier. ¿Qué cosas identificas tú que te llevan a vivir y a caer en esa adicción, en esa enfermedad que es el alcoholismo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Como yo les explicaba el tema pasado, influye mucho lo que uno vive en la niñez. Y en mi caso fue eso, en que mi etapa de la niñez viví ciertas circunstancias, como les decía, la falta de afectividad dentro de mí. Ese te quiero, ese te amo que yo quería escuchar de parte de mi familia, que nunca lo escuché. Eso me fue brillando yo como que a hacerme una persona dura e insegura de mí mismo, dura e insegura de mí mismo, y termino brillándome a consumir alcohol, ¿verdad? Esa es una de las partes de la niñez. Lo que yo viví en mi niñez, tanto los regaños como las palabras duras, palabras fuertes de parte de mi familia, por ejemplo, el que no sirves para nada, el que no sabe hacer tal cosa, todo eso a mí me fue calando, a mí pues fue forjando mi destino, ¿verdad? Mi destino de adulto, de joven. Termino cayendo en el alcoholismo. Aquí quiero diferenciar dos etapas, porque una es el ser vicioso y otra es el ser adicto. Mucha gente lo confunde que un adicto es vicioso, y no. El ser vicioso es cuando uno no tiene todavía la enfermedad del alcoholismo, es cuando uno consume porque quiere. Y ya el alcoholismo en sí ya es una enfermedad, es una necesidad que el cuerpo nos pide. Cuerpo, mente y corazón, ¿verdad? O sea, es una obsesión
una obsesión y una compulsión que tenemos los alcohólicos, ¿verdad? En sí, yo comencé a consumir alcohol, a probarlo, como a los 13 años lo probé por primera vez, así de, pues sí, que en las navidades que hay alcohol y todo eso. Aproximadamente a los 16 años ya empecé a consumir socialmente, como decimos en Alcohólicos Anónimos, socialmente, bebedor social. Luego caigo en bebedor problema aproximadamente a los 17 años, bebedor problema de que ya tenía un cierto grado de alcoholismo, pero a lo mejor no era todavía alcohólico, era el primer grado a lo mejor. Y ya a la edad de 19 años termino cayendo ya como un alcohólico, una necesidad de consumir alcohol para yo poder sentirme bien, para yo poder vivir ahora sí en aquel momento. Eso, ¿cómo lo vas identificando? ¿Cómo vives o cómo haces esta diferencia entre ser vamos a decir, ser un vicioso, como lo denominas, o que te guste el hecho del alcohol? No todo bebedor es pues vicioso en ese sentido, pues, o sea, no todo bebedor cae en esta enfermedad. Pero tú identificas bien estas etapas, el comienzo, luego a los 17 años el hecho de comenzar a ser un bebedor social y ya podríamos hablar de una cierta adicción en ese momento, y luego a los 19 años ya ser un bebedor problema. ¿Y cómo te identificas? Es decir, ¿cómo logras definir que tú ya eres un alcohólico? ¿Qué es lo que sucede para que tú definas esa situación? Como les decía, ya es la necesidad del cuerpo. La necesidad del cuerpo para yo sentirme bien. En un principio, pues sí, como les digo, tomaba por gusto, tomaba para sentirme aceptado en los grupos, en los amigos. Tomaba también, muchas de las veces yo empezaba a tomar también para sentirme más que los demás, porque cuando uno es joven, adolescente, quiere uno sentirse como que importante, y yo comenzaba a tomar a esa edad para sentirme importante ante los del grupo, para que los demás niños o adolescentes vieran que yo sí tomaba y que ellos no, ¿verdad? Eso es, pues uno empieza por tonto, ¿verdad, señor? Perdón por la palabra, por eso. Ya mi etapa de alcoholismo yo la empiezo a definir cuando yo ya comienzo a tener esa necesidad de tomar. Mi alcoholismo ¿cómo inicia mi alcoholismo? Ya mi etapa de alcohólico. Cuando fallece mi mamá a los 19 años, yo me sentía culpable, porque yo fui un mal hijo realmente con ella, fui grosero, muchas veces le decía la muerte, en mi etapa, pues sí, de rebelde, de niño, de hombre rebelde. Y cuando fallece mi mamá, fallece en mis brazos, en el hospital Morelos. Se puso mala en mi casa, la vine acompañando toda la ambulancia hasta acá, y exactamente llegando al hospital Morelos, fallece en mis brazos. Para mí ese recuerdo pues me marcó la vida, ¿verdad? Y hasta la fecha me sigue marcando todavía. Me marcó la vida. Fallece en mis brazos un domingo a las 11 de la noche, domingo 25 de marzo a las 11 de la noche del año 2007, y ahí fue cuando inicia mi adicción, porque yo, por olvidar esos malos recuerdos de que yo le había deseado la muerte, de que yo había sido un mal hijo, por olvidar esa culpabilidad que yo sentía, comencé a refugiarme en el alcohol. Empecé a consumir cerveza, para no sentir ese dolor, para huirle a la realidad que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, al principio lo hacía para huirle de la realidad, para huirle de ese dolor, para no afrontar las responsabilidades, y luego se me convierte en adicción. Cuando yo no lo pensaba, al principio lo hacía para huirle, para no sentir, como muchos de los que tomamos, lo hacemos muchas veces para no sentir ese tipo de cosas. Ya después se me hace una necesidad del cuerpo. Necesitaba estar consumiendo alcohol para yo poder estar bien, para yo poder trabajar. Necesitaba consumir alcohol. Si no consumía alcohol, yo no podía ir a trabajar. Si no consumía alcohol, yo no podía entablar una relación, una plática con algún amigo.
Y es cuando uno empieza a identificar la necesidad, pero esa necesidad va aumentando, va gradualmente, ¿verdad? Al principio es una necesidad sencilla, pero conforme el grado de alcoholismo va aumentando, pues ahora sí se convierte en una necesidad para vivir, lamentablemente. Aquí me gustaría como señalar todas estas cuestiones que tú estás apuntando, porque yo creo que son fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Al final del día, por eso digo que tu testimonio nos sirve a todos nosotros para poder identificar nuestras propias necesidades y nuestras propias carencias. Al final del día, ¿quién de nosotros puede decir que no tuvo una carencia a nivel familiar en el sentido de lo que me hubiera gustado recibir como cariño? Incluso de lo que me hubiera gustado recibir como reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde están los caminos que nosotros hacemos o hacia dónde dirigimos nuestros pasos para poder obtener lo que nosotros hubiéramos querido? Luego tú dices, comencé a ser bebedor social en el sentido de la necesidad de sentirme bien o de sentirme importante o de sentirme aceptado, ¿no? Todas esas son necesidades básicas y todos las necesitamos, ¿no? Por decir algo, como sacerdote, yo no puedo decir que no necesite sentirme aceptado y sentirme valorado, ¿no? Y de pertenecer a un grupo, a una comunidad misma, ¿no? Pero, ¿cuáles son los caminos que yo voy buscando para poder satisfacer esa propia necesidad? Y luego, la experiencia misma quizá del dolor y hasta del sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia y en nuestra propia vida cotidiana no hemos sentido el enojo, el coraje? Y ahí está el mandamiento, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento no es ninguna cuestión necia, no es ninguna cuestión aleatoria, no es ninguna cuestión que se pueda o no decidir. El mandamiento tiene todo el fundamento de saber que muchas veces estamos enojados con nuestros papás, que muchas veces no los honramos, que muchas veces más bien nuestras acciones llevan a deshonrarlas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos confesado que nos enojamos con los papás, que les faltamos el respeto a nuestros papás, ¿no? Que incluso a estas alturas nosotros podemos ver que muchas veces también seguimos quienes todavía tenemos a nuestros papás, ¿no? A veces también a estas alturas de la vida seguimos faltándoles al respeto y seguimos deshonrándolos a través de nuestros reclamos, a través de nuestros enojos, a través de nuestras impotencias, a través de quizá de nuestras carencias mismas, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los caminos que nosotros elegimos? Porque esas son necesidades, vamos a decirlo así, humanas, y esas son reacciones mismas humanas, pero cuando la culpabilidad, ¿hacia dónde me conduce, ¿no? La culpabilidad me puede conducir hacia un lugar sano, hacia un lugar de salud, y ahí tenemos el sacramento de la reconciliación, y me puede conducir incluso después del sacramento de la reconciliación, como dice el Evangelio, si tienes algo contra tu hermano y vas a presentar tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que hay un hermano que tiene una queja contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda, ¿no? Pero a veces hacemos a un lado nuestra propia fe y la capacidad misma, porque a veces se nos
plantea más bien la cuestión del orgullo. ¿Cómo voy a pedir perdón? ¿O cómo voy a reconocerme que falté en algún aspecto a mi padre, a mi madre, si ellos son culpables, ¿no? Y todavía los seguimos señalando y los seguimos a lo mejor haciendo sentir mal, en el sentido de, si yo estoy mal, no es por mí, sino es por ti. Y seguimos culpando al otro. Si yo estoy mal, es porque tú has hecho tal o cual cosa, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que elegimos? En este sentido, tú nos estás enseñando que a veces también elegimos un camino negativo, un camino que no solo nos va a llevar a un foso más profundo, sino que nos va a hacer sentir culpables. Y es como incluso esa experiencia misma del adormecimiento de nuestra conciencia, el alcohol, que es un desinhibidor de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces nos va a adormecer la conciencia y nos va a hacer sentir menos culpables, nos va a hacer sentir mejor, nos va a hacer sentir más en paz, ¿no? Esas son las situaciones que tú identificas en medio de tu vida. ¿Qué experiencias podrías platicarnos, Javier, respecto al alcoholismo? ¿Quisieras comentarnos algunas de las experiencias que tú viviste en medio de tu alcoholismo? ¿Qué situaciones viviste en medio de ese alcoholismo? O sea, nos platicas. Yo no podía trabajar, yo no alcanzo a entender. Yo no podía trabajar si no bebía, ¿no? No sé, me imagino a un conductor, y entonces el conductor no puede trabajar si no bebe. No es que tú seas conductor, pues, pero me imagino a un chofer, pues. Yo no podía entablar una conversación, incluso con los amigos, si yo no estaba bebiendo, pues. Entonces, ¿qué situaciones, qué experiencias empiezas a vivir en tu vida que empiezan a marcar justamente esa situación del alcoholismo? ¿Nos quisieras platicar, compartir algunas de esas situaciones? Claro, ¿Cómo las vivías, por favor? Claro que sí, aquí van unas cosas que no me gusta mucho hablar, pero que las voy a comentar pues, para ayuda de a quien le pueda ayudar, ¿verdad? El alcoholismo, ¿qué fondos toqué? Son muchos de los fondos a los que yo llegué a tocar con el alcoholismo. Uno de ellos es el ser prácticamente andar comiendo basura, comiendo comida en las basuras. Yo recuerdo cuando, de mi etapa fuerte del alcoholismo, que yo me venía aquí al centro de Libertad y ya que dejaban las banderillas y todo eso en las botes de basura y en las bancas, y yo llegaba a comer ahí. ¿Por qué hacía eso? Porque yo cuando era alcohólico, yo no me paraba en la casa para nada. Yo nomás llegaba y dormía en la madrugada unas 2-3 horas, me levantaba y a seguir la marcha del alcohol, ¿verdad? El andar comiendo de las basuras, para mí, ese es un fondo que toqué, ¿verdad? Otro fondo que toco yo en el alcoholismo, que este se me hace muy fuerte, que no me gusta mucho comentarlo, pero que sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Cuando uno tiene la necesidad de tomar, cuando ya es uno adicto realmente, que ya el alcohol le gana a uno hace lo que sea por consumir, por buscar ese consumo. Una de esas cosas que a mí me calaron, que me marcaron, que me siguen todavía diciendo que cómo fui capaz, es que yo tuve que ver con homosexuales. No tuve que ver en cuestión de relaciones, pero sí teníamos que ver en cuestión de, pues sí, que había tocamientos, acercamientos así, para que estas personas a mí me dieran para yo consumir. Y para mí eso es algo, para mí muy desagradable, ¿verdad? Que a mí me cala todavía eso.
que yo había llegado a ese grado. Disculpe si se me corta la voz. Para mí eso me marca gacho. Eso me marca feo y eso no lo he más que confesado con el sacerdote que me confesé. Ya nunca lo volví a tocar el tema. Otro de los fondos que yo toqué gracias al alcoholismo, que también es muy fuerte para mí, es cuando yo pido perdón a mi papá por el daño que le había hecho, ¿verdad? Porque pues sinceramente mi papá cargó conmigo, lidió conmigo toda mi etapa de alcoholismo. Le pido perdón y él me dice que sí me perdona y me recalca algo que yo no recordaba en aquel momento. Me dice, te perdono, Javier, aunque me hayas querido matar aquella ocasión. Yo en ese momento no recordaba nada. Ya le empiezo a platicar con él y luego me empieza a decir, y me empieza a decir cuál fue la ocasión en la que yo llegué a la casa. Me comentaba que yo llegué como a las 3, 4 de la mañana, que llegué muy violento a la casa y que me fui directamente a los cuchillos y que me le fui encima. Pero yo andaba pues muy ebrio y mi papá forcejeó conmigo y me tumbó. Y ese día pues ahí me quedé dormido en la cocina, ¿verdad? Que fue donde me caí. Para mí ese es otro fondo muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo pude haber asesinado a mi papá sin darme cuenta. Porque yo no sabía lo que estaba haciendo, no me acordaba. Supongando que lo hubiera logrado hacer, ¿qué hubiera sido de mí el día siguiente? Es un fondo muy fuerte para mí. Otro fondo que yo toco de alcoholismo es el que me diagnostican cirrosis hepática en el año 2011. Yo comienzo a vomitar demasiada sangre, comienzo a expulsar algo verde de mí, no sé qué era eso. Yo ya empezaba a conocer gente de la iglesia y ellos me dicen, acude al médico, y se me hacen unos estudios y se me diagnostica cirrosis hepática. Me dice la doctora, ¿sabes qué? Me dice, ¿bebes mucho? Le digo, sí. Dice, pues, ¿tienes principios de cirrosis hepática? Dice, ya está avanzada, dice, pero todavía no es fatal, o sea, todavía tiene remedio, me dice. Y yo, como todo buen alcohólico en aquel momento, pues yo dije, no, pues voy a terminar mi obra que empecé. ¿Y qué fue lo que hice? En lugar de dejar de tomar, lo que yo hice fue incrementar mi consumo. Lo pasé de cerveza a pisto, a perfumes y a alcohol 96. Yo quería realmente en aquel momento, mi fondo de sufrimiento era acabar con mi vida. Quería que yo ya terminara porque para mí era un sufrimiento demasiado grande. O sea, mucha gente podrá decir, pero si te gustaba, tú tomabas porque querías. No, el alcohólico no toma porque quiere. El alcohólico toma porque es una necesidad que el cuerpo le pide. Y si el alcohólico no bebe, si el que es realmente alcohólico no bebe, en ese momento se puede infartar. Y eso está comprobado por los médicos. Yo cuando caigo a los centros de rehabilitación, ahí al Vida, ¿qué hacen cuando caigo al centro de rehabilitación? Que ellos no me quitan el consumo de jalón, porque yo llegaba con temblorina, llegaba con taquicardias. Ellos lo que hacen es bajar mi consumo, pero me siguen dando consumo durante 15 días para yo poder aliviarme y ya entonces sí ya me cortaban el consumo. Ese es otro fondo que toqué. Otro fondo que toco respecto al alcoholismo es el que me quedaba dormido en las calles. O sea, yo ya tuve todo lo que pasa en alcohólico. Me quedaba dormido en las calles. Me acuerdo que yo andaba pues así caminando por las calles, deambulando realmente, porque ya me estaba quedando loco. Y donde me caía la noche, ahí me acostaba y ahí me dormía. Varias veces recuerdo que desperté afuera del templo de Guadalupe, que está en la villa, enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque era cuando yo ya intentaba buscar ayuda, pero yo quería dejar de tomar, pero yo no podía. Ya me ganaba ese vicio, ya me ganaba esa necesidad. El alcoholismo, ¿qué más me hace hacer? El alcoholismo me hizo ser muy violento. Yo fui una persona muy violenta. Fui una persona demasiado violenta por un tiempo. El que yo me peleaba con mi papá, me peleaba con mi hermano, con mis sobrinos. Muchas veces a mis sobrinos los salía correteando y iban ellos corriendo detrás de mí por miedo a lo mejor. Y se tenían que atravesar calles.
de varios carros, o sea, avenidas. Y son cosas que ahorita me pongo a pensar y digo, ¿hasta qué grado llega uno? Y yo les puedo asegurar que ninguna persona, ni un alcohólico, ni un drogadicto, les puedo asegurar que no quiere vivir eso. No quiere vivir eso. Por más que le guste la droga, por más que le guste el alcohol, no es el estilo de vida que él quiere para sí mismo, sino que son consecuencias de nuestra enfermedad. Bueno, en primer lugar, Javier, a mí me gustaría agradecerte esa valentía que tienes de compartir esto, porque al final del día no es fácil señalar todas estas situaciones y hacerlo públicamente. Gracias por regalarnos tu experiencia y me traes a la mente, a la memoria, la expresión de una hermana, de una religiosa, un día que platicábamos también sobre la experiencia, ella como psicóloga y como terapeuta, y ella me decía, no tengas miedo, recuerda que para mí tú eres un suelo sagrado, como en el relato de Moisés y Dios, y yo me descalzo los pies para respetar lo que tú estás diciendo. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados a tomar conciencia de tu vida y a saber que tu vida es el suelo sagrado que nosotros estamos pisando y que lo hacemos con respeto y con reverencia. Entonces, con gratitud por compartirnos estas situaciones difíciles, estas situaciones que has vivido. En medio de todas esas situaciones, Javier, como tú lo señalas, y que todos, porque todos podemos llegar a convertirnos en alcohólicos, todos podemos llegar a desarrollar esa capacidad en medio, esa enfermedad más bien, en medio de todas esas situaciones. Tú dices que siempre hay algo. Hablabas de tu papá cargó contigo, tu papá estuvo allí, ¿no? Tú mismo hablas de siempre hay algo que te está guiando. Ya cuando tú querías salir de esta situación, ibas a la comunidad, estabas frente a la imagen despertabas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que te motiva, Javier, a empezar a pedir ayuda? Porque dices que la salud misma no, por ti mismo, en lugar de, vamos a decir así, de ponerle un límite al alcohol, cuando te dicen que tienes principios de esta cirrosis, en lugar de ponerle un límite, parece que sigues poniéndole más grados. Hablas del perfume, hablas del alcohol etílico, el alcohol de 96. Entonces parece que como dices, efectivamente, quieres salir de ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento, en lugar de dejar la causa de ese sufrimiento, parece que lo estás aumentando porque piensas justamente, y esa es la enfermedad, piensas que allí está la solución de las cosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que te lleva cuando estás tocando esos fondos de sufrimiento que son muy dolorosos, sin duda alguna? ¿Qué es lo que te lleva a ti a levantarte y a decir, hasta aquí? El día de hoy te vemos y te vemos rehecho, y te vemos además configurado y reconfigurado como un hombre nuevo. Eres un proclamador de la palabra de Dios, ¿no? Transmites tus reflexiones, etc. Pero ¿qué es lo que a ti te motiva para salir de esa situación? ¿Qué es lo que te lleva? Ahí hubo algo, y eso hay que recordarlo. Siempre hubo
como una luz que te estuvo diciendo, que te estuvo acompañando a través de tu papá, a través de una comunidad. En ti, en tu interior también hubo algo, siempre. Y siempre hay algo en medio de nuestras dificultades que nos dice: cambia, mejora, transfórmate, deja esto. En tu caso, ¿qué hubo, Javier? Yo recuerdo, voy a mencionar una cita bíblica aquí. Cuando falleció mi mamá, que fue mi etapa crítica del alcohol demasiado, yo me iba al panteón y me quedaba dormido en el panteón, encima de la tumba de mi mamá. Y yo le reclamaba a Dios, le reclamaba que por qué ella y que por qué no yo, ¿verdad? En ese momento le reclamé y yo recuerdo que ahí clamé a Dios, pero yo no sabía que existía porque yo todavía no iba a la iglesia. Había vivido el catecismo, pero de ahí ya no me había sacado a la iglesia. Estaba totalmente retirado. Y en ese momento de dolor para mí, yo me quedé dormido en la tumba de mi mamá, recuerdo, en la San Jorge. Despierto como a las 3 o 4 de la mañana y estoy encima de ella. Y en ese momento yo le clamo a Dios y le digo que quiero cambiar. Yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quiero cambiar. O sea, no recuerdo las palabras, ¿verdad? Pero pues, yo creo que fue la mejor oración que hice. Yo creo que la oración más sincera que hice después de aquel momento. Que quería cambiar, que yo no podía solo, que necesitaba su ayuda. Que a mí me habían dicho que Él existía, que yo no estaba seguro realmente si existía, pero que a mí me habían comentado que Él realmente existía. Y en aquel momento clamé de corazón. Me acuerdo que me postré ahí en la tumba. Lloré, yo creo, no tengo ni idea, o sea, fue mucho lo que lloré. Salgo del panteón, regreso a casa, estaban unos amigos ahí esperándome, que fueron los que me llevaron. Regreso a casa y después comienzo a caer a los centros de rehabilitación. Ahorita les digo que voy a mencionar cita bíblica porque para mí eso se me quedó muy grabada. Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas nuevas que tú no conoces. Y yo ahorita se me hace muy presente esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque yo clamé a Dios. A lo mejor aquí va otra cosa para todos nosotros. A lo mejor Dios no me responderá en el momento exacto que yo se lo pedí. Todavía tuve que vivir varios años más de alcoholismo, de sufrimiento. Sin embargo, Dios escuchó ese clamor, esa oración, y en su momento, en el tiempo de Él me rescató. Él fue cuando empezó a guiarme a buscar ayuda por un centro, primero por Alcohólicos Anónimos. No pude dejarlo tampoco. Entré a centros de rehabilitación. En el año 2010, el 10 de junio del año 2010, hay una balacera en el centro de rehabilitación que yo estaba. Matan a 19 personas, 19 adictos. Matan a 19 personas y yo tenía aproximadamente una semana de haber salido de ese centro. Y para mí, ese fue mi llamado que Dios me hace. Para mí eso es lo que me hizo tocar más fondo. En el que mataron a 19 personas, prácticamente todas eran conocidas mías porque habían estado conmigo internados, y que a mí Dios me había dado una nueva oportunidad de vivir. O sea, Dios me había dado una nueva oportunidad porque yo no había estado en esas 19 personas. Sí, ¿por qué no llegaron a matar en el momento que yo estaba ahí? Y para mí eso fue un llamado que Dios me hace. Me dice: Javier, escuché tu oración. Si realmente quieres cambiar, te doy esta nueva oportunidad de vivir, pero tienes que poner de tu parte. Porque a lo mejor yo buscaba la ayuda, y sí, realmente yo buscaba la ayuda porque quería cambiar, pero no me dejaba ayudar. Pasó hasta la balacera en 2010. Todavía como un mes después, todavía seguí consumiendo, todavía un mes todavía después de la balacera, cuando de repente me acerco al templo ahí en mi casa. Aquí va lo padre. Yo no sabía nada de la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba el templo abierto. Yo vendía en aquel momento el periódico. Entré con el periódico, entré totalmente tomado, muy alcoholizado. Me voy hasta el frente del templo y me hinco, y luego me paro, me siento y me quedé dormido. Yo recuerdo nomás que llegué y me senté, o sea, yo quería sentir paz, y en un templo encontraba la paz. Yo no sabía lo que era en aquel momento. Ahora me doy cuenta que lo que yo llegué era una hora santa. Está expuesto al Santísimo.
Era un viernes a las 7 de la tarde que estaba allá. Ya me quedé dormido en el templo sin yo saber nada, o sea, de lo tomado que andaba. Me despierta la persona, la sacristana, me dice, joven, ya vamos a ver al templo. Yo quería hablar con el padre de ahí, era el padre Elvis Granados. Y ya me dice la sacristana, el padre Elvis ya se fue por allá. Yo salí como pude, llego con el padre Elvis y fue donde yo empecé a pedirle ayuda a él. Ya el padre me manda a un retiro de evangelización, vivo ese retiro de evangelización. Y fue donde yo empecé, en ese retiro Dios tocó mi corazón. Ahí fue donde yo experimenté el amor de Dios. No fue donde yo dejé de consumir, porque todo eso fue un proceso de dejar de consumir. Pero ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que Dios me amaba y a darme cuenta que realmente Jesús estaba presente y que siempre estuvo presente en mi vida, aún en aquellos momentos de la adversidad. Porque cuando yo me quedaba dormido en las calles, era cuando estaba el tiempo de violencia muy feo aquí en Chihuahua, que había descabezado y todo eso. Y Dios siempre me estaba protegiendo. En ese momento yo no lo veía, pero ya después empecé a comprender que la mano de Dios estaba conmigo, había estado conmigo. Y por eso yo hago hincapié mucho en esa cita bíblica: clama a mí, que yo te responderé. Porque yo clamé a Él y Dios me respondió. Y fue así como yo empecé a sentir esa pequeña inquietud a querer cambiar de vida, a querer buscar algo mejor para mí, a no dejarme caer, a empezar a tratar de quererme a mí mismo, porque realmente yo no me amaba. Esa parte del alcoholismo es porque no me tenía amor propio. Una de las cosas fundamentales en la vida es justamente lograr tener una experiencia de Dios. Si nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, crisis por alcoholismo, crisis por drogadicción, crisis familiares, crisis por enfermedad, crisis por pandemia, crisis por falta de trabajo, etc. Si nosotros no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, y como dices, Javier, ese llamado que Dios nos está haciendo y saber ver la mano de Dios en medio de todas estas situaciones, que en medio de la balacera yo no morí, o que no me tocó estar en medio de esa balacera y por eso no morí, que en medio de una situación donde Chihuahua era un lugar más violento, yo no he muerto, ¿no? Entonces allí, sin duda alguna, si no vemos la obra de Dios y la mano de Dios y el llamado que Dios nos está haciendo, y después saber responderle, Javier, porque tú fuiste, como nos relatas, fuiste al templo, fuiste a buscar al Padre, le pediste que te ayudara y supiste responder. Dices, obviamente es un proceso que yo creo que hasta el día de hoy no ha terminado. No sé si lo veamos así o no, pero me imagino que no ha terminado ese proceso. Es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Entonces, en medio de todas estas cosas, Javier, donde tú sientes un llamado a amarte, donde sientes un llamado a valorarte, donde sientes un llamado a respetarte, yo creo que todos tenemos ese llamado y esa necesidad a valorarnos, a respetarnos, a amarnos, a tener un grado de dignidad por nosotros mismos. Pero si no escuchamos esa voz del que nos está diciendo ámate, respétate, dignifícate, y esa voz es de Dios, eso es lo fundamental, creo yo, y no por ser sacerdote, pues, ni por ser fraile, pero es la voz fundamental que nos toca en Dios para poder transformar nuestra vida. ¿No lo crees así, por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que te ha ayudado a mantener este grado de sobriedad, Javier? Esta manera de vivir, esta nueva manera de vivir, porque
eres un hombre nuevo, eres un hombre rescatado. Pero ¿qué es lo que te ha ayudado a mantener eso? Ya dijiste, viví el retiro de evangelización, etc. Pero ¿qué más te ha ayudado a mantener esto? Les voy a comentar desde ahí, desde el retiro de evangelización. Hubo mi retiro de evangelización. En ese retiro yo hago un compromiso con Dios. Y si les voy a ser sincero, en ese momento yo le hacía un compromiso con Dios, pero yo no sabía en lo que me metía. O sea, a mí en ese momento me ganó la emoción del retiro, el sentir bonito, ¿verdad? Y había una dinámica que era el comprometerse uno con Dios. Y yo sí me quise comprometer. Y le dije a Dios que sí quería seguirlo, a Jesús que sí quería seguirlo. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo realmente, ¿verdad? Jesús se lo tomó, ahora me doy cuenta que Jesús se lo toma en serio las cosas. Cuando uno le dice a Jesús que sí quiere seguirlo, Jesús se lo toma en serio. Y ya no nos va a dejar en paz hasta lograr salvarnos, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, ¿verdad? Yo en aquel momento le dije a Jesús, sí quiero seguirte. Salgo del retiro. Pues no fue hora mágica, no dejé el alcoholismo luego. Salgo del retiro y yo creo fue cuando duré un poquito más de tiempo sin consumir, duré como casi un mes, yo creo, limpio. Y luego de repente vuelvo a recaer otra vez y sigo otra vez consumiendo. Pero yo ya tenía como un uso de conciencia, ya tenía una voluntad de querer salir adelante. Yo recuerdo que yo iba a misa todos los domingos, pero yo iba tomado. Yo iba a misa y yo me sentaba mal atrás y me quedaba dormido, no escuchaba nada. Y así duré varios meses o años así. Y también me acuerdo que me metí a animar el grupo de jóvenes en aquel entonces, de ahí en la parroquia. Igual yo llegaba al grupo de jóvenes los sábados, llegaba todo tomado. Yo llegaba, hacían alabanza, yo me sentaba y me dormía. Pero estaba presente en el grupo. Ellos hacían una predicación, alabanza, la oración. Yo estaba presente, aunque no ponía atención, estaba presente. Y a lo largo del tiempo yo me di cuenta que todo eso a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque aunque yo no había puesto atención, aunque no estaba presente mentalmente, sin embargo, el estar presente presencialmente, o sea, corporalmente, Dios fue obrando. Dios fue obrando en mí, que cuando menos lo pensé yo, esa ansiedad iba disminuyendo, esa obsesión iba disminuyendo, esas ganas de tomar poco a poco se me iban quitando. Y de hecho yo no me di cuenta cuando empecé a dejar de tomar, no me di cuenta. Cuando menos lo pensé ya no nomás duraba un día sin tomar, ya duraba 2 días, 3 días, se convirtieron en semanas, en meses, por gracia de Dios en años. Y ahorita solo vivo al día, porque las recaídas son parte de la recuperación, ¿verdad? Me pregunta usted, Fray, ¿cuáles son esos que me ha llevado a mantenerme en sobriedad? Una de ellos, la más importante de todas, la Eucaristía diaria. Hubo un momento que iba a misa nomás los domingos, ya después, cuando yo empecé a sentir esa necesidad de Dios y ese amor a Dios, yo asistía a misa todos los días asistía, todos los días me comulgaba, cuando era necesaria la reconciliación, iba y me reconciliaba ante el sacerdote, la oración, y lo que decíamos la vez pasada, la caridad, el servicio, el servir y la caridad, servir en algún ministerio, la caridad, todo eso es parte fundamental para mí, que poco a poco me fue dando fuerza para empezar a dejar de consumir alcohol, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, que con esta pandemia están cerrados los templos, realmente que sí estoy batallando ahorita. O sea, estoy batallando, me está afectando, ¿verdad? Hay días que amanezco triste, días que amanezco con depresión y así. ¿Qué hago ahora? Yo compro mi sal diario. Y leo las lecturas del día, las lecturas y el evangelio del día. Y como usted sabe, pues hago reflexiones y las subo al Facebook. Y para mí el estar estudiando las lecturas del día y el estar meditando la palabra del día, del evangelio, para poder yo dar la reflexión, tengo primero que hacer la mía. ¿Qué me dice a mí? Para yo poder dar una reflexión. Y eso es lo que ahorita, hasta el momento, me está alimentando a mí. El hacer reflexiones, el leer las lecturas del día, el tener amigos sacerdotes también me ha ayudado mucho. Amigos sacerdotes, amigos laicos también, dentro de la iglesia, que ellos son un gran apoyo para mí. Todo eso fueron un gran apoyo en aquel momento y siguen siendo de gran apoyo para mí el día de hoy. A mí se me hace como, con todo esto que nos relatas, que tú
cambiaste lo negativo por lo positivo. Ya nada más con lo que comentas al final, tú buscaste el pandillerismo y luego el alcoholismo como un medio de identidad y como un grupo. Y ahora hablabas rodearme de sacerdotes, rodearme de la comunidad de laicos que constituye tu comunidad también, de esos amigos positivos y no de los negativos. Y luego hablabas de cosas que podemos estar viviendo muchos en este momento de pandemia. Ansiedad, desesperación, miedo, angustia, y todo eso se fue transformando cuando te fuiste acercando. Ahora lo podemos hacer desde otra perspectiva, a lo mejor no presencialmente, pero lo podemos hacer desde las transmisiones, desde una oración personal, como tú dices. Estoy buscando las herramientas que me ayuden a sobrevivir. Eso es otro aspecto. Las reflexiones que haces, las meditaciones, las lecturas diarias, son otros aspectos de estas herramientas que tenemos para sobrevivir a la crisis. Eso es lo que te está permitiendo sobrevivir a esta crisis. Porque sin duda alguna también se presenta la tentación de otra vez destapar la botella, otra vez ir a esto, pero tú dices, no me quedo allí. Incluso cuando hablas de las depresiones, no me quedo en la depresión, sino que voy a buscar una herramienta positiva para que me ayude en la fe, para que me ayude en la espiritualidad, para que me ayude como un alimento que me reconforta y que me nutre positivamente para poder sobrevivir a estas crisis, ¿no? Entonces, hablas de este proceso mismo, ¿no? Estas necesidades. Entonces, yo creo que ya como para ir también cerrando este segundo momento de este programa, yo creo que hablar de nuestra vida y hablar de nuestras experiencias nos llevaría toda la vida, efectivamente. Y vuelvo a señalar la gratitud, Javier, hacia ti, hacia tu persona, y el respeto, sin duda alguna, que merece tu experiencia misma, que nos ayuda a saber comprender cómo es que nosotros estamos llamados a tener herramientas, instrumentos que Dios ha puesto delante de nosotros para poder salir adelante. Tú decías una cosa fundamental y yo estoy convencido también de eso. Escuchaba en algún momento a Fray Diego también predicarlo. Hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque comprometerse con Dios no es cualquier, perdón que lo diga así, no es cualquier baba de perico. Comprometerse con Dios implica el hecho de que nos va a responder y nos va a dar todo lo que necesitamos para poder cambiar, pero eso implica un compromiso fundamental de parte mía. Y a veces no me va a gustar lo que se presenta, pero es necesario para poder salir adelante de las situaciones adversas que voy viviendo, ¿no es cierto? Entonces, pues, está ese aspecto mismo de saber que los miedos, las angustias, las desesperaciones, los sentimientos de culpa, los sentimientos de adversidad, los enojos, las desesperaciones, los abandonos, los vacíos existenciales, la soledad, pues no las podemos llenar con cosas negativas, sino que tenemos que aprender, y ahí está una herramienta fundamental, que Dios nos da ese camino, que Dios nos da esa palabra, que sus sacramentos, que su palabra
que la práctica misma del servicio, la caridad, pues nos ayudan a transformar la vida de una manera positiva, y por allí va una herramienta fundamental para esta crisis tan fuerte que vivimos y que a todos nos afecta en mayor o menor grado, ¿no? Sea en la salud física, o sea en la salud emocional, o sea en la salud espiritual también, ¿no? Entonces, por allí está ese aspecto. El otro aspecto, el hecho mismo de saber que en nuestros fondos de sufrimiento siempre hay una luz que nos está guiando, siempre hay una palabra que nos está llamando, y siempre hay personas a nuestro alrededor que pueden convertirse en esos faros que iluminan nuestra senda hacia la salvación, pero que la decisión depende de mí mismo, ¿no? Y por otro lado, saber tener paciencia. No es que se vaya a dar de la noche a la mañana, tú lo dijiste muy claramente. En medio de esto, pues tuve mis recaídas, y es un proceso que sigues viviendo hasta el día de hoy, y dirían nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Lo vivo por el día de hoy y así lo asumo, y entonces lo voy haciendo vida día con día. Y no es un proceso que esté terminado al final del día. La vida no se ha terminado para ti, ¿no es cierto? La vida continúa, y en medio de esta pandemia, en medio del no permiso de un culto público por cuestiones de salud pública también, tú vas tomando esas herramientas el día de hoy, y tú mismo te vas haciendo de esas herramientas y preguntando sin duda alguna, rodeándote, qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, qué cosas tengo posibilidad de encontrar para poder salir adelante, ¿no es cierto, Javier? Y entonces, bueno, pues seguimos tejiendo la vida, porque todos nosotros la seguimos tejiendo, y la seguimos tejiendo de una manera buena, de una manera positiva, que esa es la gran riqueza que tú nos compartes en medio de todas las adversidades. Tú eliges darle la espalda a lo negativo, darle la espalda al pecado, darle la espalda a lo negativo, pues, al mal, y decides hacerle frente al bien, ¿no? Y eso también implica su compromiso, la responsabilidad, e implica el hecho de saber decidirse y de saber mantener ese camino con la gracia de Dios, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están muchas herramientas que podemos tomar en nuestra propia vida y en medio de nuestras situaciones, porque no es solo para los alcohólicos, Javier, es para todos, porque todos tenemos las mismas necesidades, todos nos sentimos angustiados, todos nos sentimos atemorizados, todos nos sentimos en determinado momento heridos, o solos, o desamparados, o desesperados, pero allí está justamente la experiencia que tú nos regalas. No es solo para quienes padecemos o hemos padecido el alcoholismo, sino para todo todos, tipo de crisis. para todo tipo de crisis. Entonces está ese valor fundamental. No sé si quieras señalar algo para concluir, Javier, a nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión. Claro que sí, pues ya para concluir, las últimas palabras que yo puedo decir, ¿qué puede ser? Decirte que aún en medio de las adversidades que tú estás viviendo el día de hoy, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades de tu matrimonio posiblemente, en medio de las dificultades de tu adicción, de tus inseguridades, de tus miedos, aún en medio de todo eso negativo que parece ser tan grande que no puedes tú con ello, quiero que aprendas a ver la mano de Dios detrás de todo eso.
en medio de todo eso. En medio de tu matrimonio, por ejemplo, que a lo mejor tienen dificultades en esos momentos, ¿cómo puedes ver la mano de Dios ahí, por ejemplo? En el que aún se han separado, en el que aún sigue luchando o tú, o tu esposo, o tu esposa, para que ese matrimonio perdure. O sea, con que uno de los dos esté luchando, ahí ya está la mano de Dios, tratando de salvar eso que parece que está perdido. Te invito a que tengas fe, aún en medio de tus adversidades, a que aprendas a confiar en Dios, aún en medio de tus adversidades. Yo te hablo de mi testimonio propio para que te des cuenta de que aún cuando parecía que yo estaba perdido, cuando aún parecía que mi vida ya no tenía remedio, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposible y Dios me dio una nueva oportunidad de vivir. Y para nada me arrepiento de haberle dicho sí a Dios. Es la mejor experiencia que he vivido y que sigo experimentando el día de hoy. Y te puedo asegurar que si tú te atreves a decirle a Dios que sí de corazón, va a ser la mejor experiencia que puedas experimentar. Pues muchas gracias, Javier, y el compromiso está para el mes siguiente, el segundo martes del mes de diciembre. Por aquí nos vemos, Javier. Te vuelvo a invitar para que nos platiques de esta última etapa. Gracias, hermanos, que nos han seguido. Ojalá que esta riqueza que nos comparte Javier el día de hoy sepamos asumirla en lo que nos corresponde a cada uno y pues a darle gracias a Dios y a seguir luchando día con día. Les agradecemos por su atención y que todos tengan una excelente noche.